Buenas tardes, jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Qué se Buenas cuentan? tardes, licenciado. Buenas tardes, Ana. Buenas, Buenas tardes, buenas Jessica. tardes, licenciado. Buenas tardes. Licenciado, hubo corte de energía eléctrica y Sí, recién está regresando. es decir, ¿ya se ha habilitado la energía eléctrica? Sí, ahorita acaba de Ah, prenderse. qué bien. Ese es el problema, que en Yayagua se sufre harto de la energía eléctrica, pero ahora no tanto. Antes era pues prácticamente a las noches no se podía pasar clases. Siempre había cortes, inclusive pensé, cuando era yo rector, comprar em, una, em, una máquina que produzca energía, ¿no? Como tiene Entel tiene, ¿no? Se apaga la energía, entonces inmediatamente enciende su maquinita. Así quería comprar, pero después se estabilizó, ahora más bien está volviendo otra vez con ese problema. Pero parece que hay problemas técnicos que tienen que solucionar. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están los ánimos? ¿Ya pasaron las elecciones? ¿Han sufrido o han festejado? Da Hay igual que lo que se aceptar gana, ¿no? nomás la respuesta de la mayoría. Eso es Sí, pues democracia, sí. licenciado. Bueno, podemos decir desde el punto de vista de la ciencia política que se ha impuesto el proyecto nacional popular. Entonces, veremos cómo puede gobernar en esta crisis, porque no es lo mismo de hace 14 años, ¿no? Ahora estamos viviendo una crisis profunda. Miren ustedes, en España ya están implementando toques de queda, porque la pandemia ha vuelto con su segunda ola. En Francia igual, en Inglaterra igual, y parece que Alemania está resistiendo un poco, pero otra vez ha vuelto la pandemia. Entonces, claro, como no hay actividad económica, hay crisis económica. Esperemos cómo el mundo pueda salir de esta crisis, pero parecía ya que estábamos venciendo a la pandemia, pero estos brotes segundos realmente preocupa bastante. Eh, entonces, veremos cómo gobierna este presidente Arce. Es economista como yo. Él sería el primer economista presidente de Bolivia, porque no hubo economistas. Hubieron abogados, médicos, ingenieros, militares, cualquier cantidad, pero economistas no hubo. Entonces, este va a ser el primer presidente economista. Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? No les debo nada, les he dado las notas, ya voy a subir al Coimata. En el caso de ustedes, al CIA. Al CIA, primero y segundo es al CIA, es para el CIA. Tercero, cuarto, quinto, a Coimata. Pero también me estaban diciendo mis colegas de que en otras carreras ya todos los cursos están en el CIA. Es un sistema nuevo, parece que es más sencillo de manejar y más útil, porque tiene operaciones que Coimata no tiene. Entonces, eh, todo lo que me hayan ustedes reclamado serán atendidos, eso no hay problema. Muy bien, a ver, ¿qué pueden comentar ustedes como eh, comunicadores sociales? ¿Qué tienen para comentar aquí al docente que está encerrado en, aquí en su casa? Porque eh, no se puede, seguimos todavía con la cuarentena, aunque ya salimos a pasear, salimos a
hacer muchas actividades. Antes era ya terrible la cuarentena dinámica, ¿no? Ahora prácticamente se ha normalizado en La Paz, pero hay que tener mucho cuidado porque de estas segundas olas. Muy bien, ¿qué novedades tienen? Parece que hay problemas, algunos problemas en Santa Cruz, en Cochabamba, sobre las elecciones, ¿no? Pero esas son, como dice mi hijo, son pataleos del ahogado, porque casi no se puede hacer nada, ¿no? Ya es irreversible todo. Aunque en política nada se puede afirmar, pero creo que en este caso ya está todo consolidado. Muy bien, entonces, ¿cuándo damos examen del segundo parcial? Depende del tiempo de la disponibilidad de tiempo que tengan ustedes. Por ejemplo, yo estoy dando clases en varias carreras y hemos programado ya exámenes del segundo parcial. Un solo curso me dijo que se van a reunir, van a ellos proponer una fecha. Entonces, lo importante es de que demos tal vez antes, porque después vienen los exámenes de la carrera y ya no hay tiempo para formación político-sindical, siendo que es bien importante, ¿no? Ya no hay tiempo y les pesco cansados, ya no tienen ganas de estudiar porque han salido de varios exámenes. ¿Cómo es? Yo les puedo proponer, o quieren que yo fije. A ver, hoy es 22, jueves 22. ¿Podría ser el jueves 29 o el jueves 5 de noviembre? Sí, el 5 de noviembre. ¿Qué fecha proponen ustedes? ¿O el 12? ¿O van a pensarlo? Que sí, Nos el vamos 12, a elige. reunir en curso, licenciado. El 12, el jueves Sí, 12, sugerencia. examen. Bueno. Examen, jueves 12, perfecto. Jueves 12. No se va a cruzar con los exámenes de la carrera, ¿no? Ya estamos fijando, miren, casi con 3 semanas de anticipación. O sea que si hay alguna propuesta de algún examen, ustedes le dicen, ya tenemos programado el 12 con economía política, tenemos que dar. El 12 entonces hemos fijado, examen del segundo parcial, de todo lo que hemos avanzado hasta ahora, excepto el primer tema y el tema 2, ¿no? O sea que vamos a dar del dinero. Del dinero, vamos a dar la fórmula general del capital, vamos a dar la transformación del dinero en capital y vamos a dar lo que estamos avanzando ya, el tema 5 que es producción de plusvalía. Ya hemos terminado plusvalía, ¿no? La anterior semana. ¿O no llevan, no llevan los cuenta? Licenciado, recién teníamos que entrar a plusvalía. Sí, hoy día, hoy, licenciado. Hoy empezamos con la plusvalía. Sí, me preguntó una señorita qué vamos a pasar la próxima semana y claro, le tenía que responder, pero como había tantas preguntas de los estudiantes, de verdad que me distraje y ahora recién me recuerdo. Claro, vamos a avanzar la plusvalía absoluta, hemos dicho, ¿no? La plusvalía absoluta y tenían que hacer una introducción. Ustedes si quieren ganarse puntos, alguna introducción o qué piensan sobre la plusvalía, cualquier cosa, no hay problema. Lo importante es que participen, porque siempre les digo, no hemos venido a enseñar, ¿no? Yo también aprendo de ustedes.
hemos venido a aprender, aprenderemos todos. La plusvalía es el tema más importante de toda la economía política y tengan la seguridad de todas las ciencias sociales, incluido derecho, la plusvalía. Todo lo que hemos avanzado, primer tema, segundo tema, tercer tema, cuarto tema, son temas de preparación para este tema de la plusvalía. Y después, los temas que vienen ya son consecuencia de este tema de la plusvalía, ¿no? O sea que es bien importante este tema y tienen que dominar. Después les voy a llamar lista. No sé, que no me van a abandonar. Avanzaremos, entonces, ya que no quieren comentar, avanzamos el tema y después, como vamos a terminar, por lo menos yo pienso unos 20 minutos antes de las 6, vamos a intercambiar opiniones, preguntas, todo eso, ¿ya? Con solo preguntar ya tienen participación, acumulan participación y buena ponderación. Daime, si quieren hablar, me dicen nomás. Dicen, Dime. he investigado un poco sobre la plusvalía, que Sí. la plusvalía ha sido como un concepto creado por Carlos Marx. No sé si Sí. me estoy confundiendo un poco, pero y que el trabajador se le paga menos de lo que realmente produce. ¿Es así, licenciado? No, sigue. He apretado el botón que estaba ya queriendo, pero sigue. Del Sigue. trabajador se le paga menos de lo que produce realmente y la diferencia es que su salario es menor. Así es que las ganancias, todo lo que el trabajador produce, se le da una menor parte de salario y la mayor parte se lo queda el capitalista, y en la Sí. cual se divide la plusvalía en absoluta y relativa. Esa parte me ha quedado un poco de duda, licenciado. Está bien. Un ¿Eres ejemplo, Jessica Machaca? Lista. no, Daime Cota. No, yo. Dicen, un ejemplo que, bueno, he encontrado es que el trabajador hace 8 horas de trabajo. 2 horas de trabajo se le paga y las 6 horas de trabajo excedentes queda para el capitalista. Eso sería la plusvalía. Eso es lo que he investigado, licenciado, a lo que he entendido. Muy bien, Daime, nos sirve para introducirnos al tema de la plusvalía, toda tu intervención. ¿Alguien más quiere? Listen, Adelante, Jessica. tal vez complementando acerca de la plusvalía, como dijo mi compañera, es el trabajo adicional que realiza el trabajador con su fuerza de trabajo. Por ejemplo, algo que lo vivimos diariamente, por ejemplo, para costurar una mochila se requiere, por ejemplo, 4 horas de fuerza de trabajo, pero a mí me contratan para que trabaje 8 horas. Luego en esa jornada, digamos que costuro solamente 2 mochilas, pero mi jefe solo me paga de una mochila. Por lo tanto, eso corresponde a la plusvalía, licenciado. Y bueno, ¿no? Desde una vista tal vez social, eso parece algo incorrecto o algo de una manera de explotación. Sin embargo, esa es la plusvalía, ¿no? Que es la recompensa que recibe el capitalista por invertir en su negocio o en los medios de producción. Bien. ¿Alguien más sobre la plusvalía? Tenemos 2 puntos de referencia para empezar la clase. Omar, Nelson, adelante. Licen, buenas tardes, compañeros. Bueno, la plusvalía, ¿no? Tiene como origen en la lucha de clases, ¿no? Por ejemplo, de la explotación de la burguesía contra el proletariado. Ahí es donde surge la plusvalía. Del capitalismo contra el trabajador obrero. La plusvalía consiste que el trabajador trabaja más horas de trabajo, pero que recibe menos sueldo. Produce más el trabajador obrero. En cambio,
todo lo que produce se va para el capitalista. El único que gana con la plusvalía es el capitalista. Y se puede decir que la esencia del capitalismo es la plusvalía, porque de sí mismo existe como capitalista, si no, no se puede llamar capitalista, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se lo llama capitalista, por la plusvalía, porque es la esencia del capitalismo. En cuanto a los tipos de plusvalía, podemos resaltar a la plusvalía, por ejemplo, estaba investigando el cálculo. Simplemente la plusvalía se puede calcular de manera constante y variable. Capital constante y capital variable. El capital constante consiste en que están los materiales de trabajo, las herramientas, ¿no? Aquí investigué que Carlos Marx decía y que conoce como capital muerto. O sea que las máquinas sin la mano de obra del obrero no se pueden mover difícilmente, ¿no? Entonces, por el otro lado está el capital variable, ¿no? Donde está la mano de obra del trabajador, la fuerza de trabajo. Y este es el conocido capital vivo, ¿no? Así podemos conocer. Y por otro lado, los tipos de plusvalía es la plusvalía absoluta, ¿no? Esta consiste en más horas de trabajo, donde el obrero puede trabajar horas, muchas horas, ¿no? Digamos 8 horas, va a producir más. Por el otro lado, la plusvalía relativa consiste en disminuir las horas de trabajo, pero va a seguir generando capital, va a seguir haciendo más producción. La diferencia es que va a incrementar el volumen de trabajo, o sea, la velocidad de trabajo, con otros métodos, con otras técnicas, ¿no es cierto? Entonces también hay otro, el tercero, que es la plusvalía extraordinaria. Esto consiste en aplicar la tecnología, ¿no? Y aquí es parecido a la relativa, pero que aquí se aplica la tecnología y donde el obrero no sufre, pero genera más y es más ganancia para el capitalismo. Eso podría decir en resumen, licenciado. Gracias. Muchas gracias a ti, Omar. Bueno, nos han ilustrado con la plusvalía. Yo creo que ya está por demás la clase. Pero muy bien, Omar, Jessica y Daime. Claro, entonces entraremos al estudio de la plusvalía con esos conocimientos previos que tienen. Entraremos a estudiar la plusvalía y ya les digo que es vital, ¿no? A ver, veremos esto de la plusvalía. Creo que ya hemos explicado el proceso de trabajo, ¿no? El proceso de valorización, o no hemos explicado, díganme por favor. El capital constante, lo que decía Omar, capital constante, capital variable, la cuota de plusvalía. A ver, de todas maneras haré un pequeño repaso y vamos a entrar al desarrollo de la plusvalía y el capital constante y capital variable. Aquí ustedes saben que las ciencias económicas son ciencias dialécticas. Siempre hay contradicción. No hay nada que no tenga contradicción y mucho más en la economía. Ya hemos estudiado, ¿no? Contradicción entre valor de uso y valor de cambio, ¿no? Contradicción entre trabajo abstracto, trabajo concreto. Contradicción entre trabajo simple y trabajo complejo, ¿no? Contradicción entre las diferentes formas de trabajo, ¿no? Y el dinero también lleva implícito la contradicción, porque ¿qué es el dinero? Si no es la forma del valor de las mercancías. Entonces, aquí, al estudiar la producción de plusvalía, introducimos esto que es la contradicción de la producción de plusvalía, el proceso de trabajo.
el proceso de trabajo es un proceso que se realiza en todas las sociedades, en todo lugar. Si no hay proceso de trabajo, no, simplemente no hay bienes, no se producen bienes, ¿no? Y por tanto no hay vida. ¿Qué es este proceso de trabajo? Ya hemos estudiado cuando habíamos estudiado el trabajo concreto, ¿no? Es un proceso el trabajo concreto es un proceso de trabajo. Tiene sus elementos, ¿no? Objeto de trabajo, instrumento de trabajo, el trabajo y resultado. Son los elementos del proceso de trabajo. Recordamos rápidamente el sastre. El sastre produce ternos. Para producir ternos tiene objeto de trabajo, que es la tela. Tiene instrumento de trabajo, que es la máquina de coser. Tiene el trabajo de sastrería y por último el resultado. El panadero, lo mismo. El panadero tiene sus elementos del proceso de trabajo de panadería. Objeto de trabajo, la harina. Instrumento, el horno. El trabajo del panadero, ¿no? Eso ya hemos estudiado ampliamente, ¿no? Entonces, el proceso de trabajo tiene sus elementos, es facilito. Esos son los elementos del proceso de trabajo. Todo proceso de trabajo tiene objeto, tiene instrumento, tiene trabajo. ¿Y por qué decimos que es en todo tiempo y lugar? ¿No? Recuerden ustedes de los indios americanos. Los indios americanos estaban en una fase de desarrollo en donde trabajaban para vivir, pero en el marco del proceso de trabajo, ¿no? Trabajaban, producían bienes, ¿no? ¿Cómo producían bienes? Recolectando, cazando, pescando. Tenían una agricultura incipiente. Pero más, recuerden eso, los indios americanos andaban con sus viviendas móviles, porque permanentemente estaban emigrando. Recordemos a los incas. Los incas también producen bienes en el marco del proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen sus elementos, objeto, instrumento, trabajo, y producen bienes para satisfacer sus necesidades, ¿no? Un ejemplo más concreto, más cercano, en las comunidades, ¿no? Del norte Potosí, sobre todo, en las comunidades que están organizados en aylus, ¿no? Ahí la tierra es común. Producen en esa tierra los agricultores bienes, por ejemplo, papas. Pero esa producción se distribuye entre ellos. Solo lo que sobra van a vender. Y ni hablar en el esclavismo, ¿no? Esclavismo, los esclavos producían bienes, no producían mercancías. Entonces, proceso de trabajo, proceso que se da en todo tiempo, ¿no? Y en todo lugar. Si no, perece la sociedad. Es proceso de trabajo. La contradicción de el proceso de valorización. Este es ya diferente. El proceso de valorización también es proceso de trabajo, pero podemos decir subordinado al proceso de valorización. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Ejemplo, el panadero. El panadero produce 2.000 panes diarios, pero no se lo va a comer esos 2.000 panes, apenas consumirá 10 panes, ¿no? ¿Por qué produce esos 10.000 panes? Produce para venderlo. ¿Qué le interesa al panadero? El valor del pan. Cuando vende, ¿qué es lo que tiene él? Se queda con el valor del pan, ¿no? Vende el valor de uso, pero se queda con el valor de cambio o el valor.
¿Entienden? Por eso decimos que el proceso de valorización, ¿no?, es un proceso de producción de valor, ¿no? Evidentemente que para producir valor, tiene que producir valor de uso, ¿no? Vean ustedes la contradicción, la dialéctica materialista. Entonces, este es el proceso de valorización, producción de valores. Este proceso no se da en todo tiempo y lugar. Al contrario del proceso de trabajo, no se da en todo tiempo y lugar. Se da únicamente en la sociedad mercantil, es decir, en la sociedad capitalista. En el capitalismo, tantas cosas que se producen, esos hermosos celulares que tienen ustedes en su bolsillo, ¿no?, eso lo produce el capital. ¿Por qué? No por el valor de uso, no le interesa el valor de uso. Lo que le interesa es el valor que contiene el celular. Todas las mercancías que produce el capitalismo es para producir valor. El valor de uso se desprende del valor de uso, se queda con el valor. Entonces, aquí hay un ejemplo que creo que ya lo hemos explicado, pero vamos a entrar a este ejemplo que está más detallado. Ejemplo de producción de plusvalía absoluta, que también puede ser, yo manejo las dos, los dos títulos, ejemplo de producción de plusvalía absoluta o ejemplo de producción de valor, ejemplo de valorización. A ver, yo les voy a hacer preguntas de esto, ya vayan entendiendo, por favor. El capitalista va a producir 80 chompas en 8 horas. 80 chompas en 8 horas. Cada hora va a producir 10 chompas. Y no me digan que una chompa se hace en una semana. Hay máquinas que producen más que 10 chompas por hora. Y el patrón invierte, ¿no?, ya sabiendo que va a producir 80 chompas y que su máquina produce 10 chompas por hora. Invierte el capitalista en materias primas, ovillos, etc. Y paga por ello 800 bolivianos. Invierte en máquina de tejer. Y claro, él como buen empresario sabe bien que esa máquina de tejer no es para producir 80 chompas solamente, sino para producir 1000 chompas. 1000 chompas. A eso se llama amortización de la máquina. Es decir, si vale 1000 bolivianos y sirve para producir 1000 chompas, ¿cuánto de valor se amortiza en cada chompa? Es decir, ¿cuánto de valor se transfiere de la máquina a la chompa? Es facilito, ¿no? Vale 1000, produce 1000. Entonces, cada chompa tendrá una transferencia del valor de la máquina de 1 boliviano. 1 boliviano. Y como el capitalista va a producir 80 chompas, la amortización de la máquina para producir 80 chompas es 80 bolivianos. 1 boliviano por chompa. Y compra la mercancía principal, que es la fuerza de trabajo. Y vamos a decir que la fuerza de trabajo vale 200 bolivianos. Es decir, esto es súper importante, jóvenes, que para nosotros, con los 200 bolivianos, el trabajador va a reponer su fuerza de trabajo en condiciones normales. Es decir, el patrón paga lo que vale. No paga lo que no vale. Es decir, no paga 100 bolivianos por la fuerza de trabajo. Valiendo 200, en nuestro ejemplo, paga 200, no 100 bolivianos. Como ocurre en la realidad, ¿no? En la realidad, como que los patrones
superexplotan, ni siquiera pagan el valor de la fuerza de trabajo, sino menos. Pero nosotros vamos a suponer que paga el valor de la fuerza de trabajo. Por tanto, inversión capitalista, 800 en materias primas, 80 bolivianos en concepto de amortización de la máquina y 200 bolivianos en fuerza de trabajo. Eso vale el valor diario de la fuerza de trabajo. Total, 1080 bolivianos. Entramos al proceso de valorización o al proceso de producción. Y ya sabemos aquí, en el capitalismo, todo proceso de valorización es proceso de producción de plusvalía, ¿no? Al capitalismo le interesa el valor, no le interesa el valor de uso. Pero como la única forma de producir valor es produciendo valor de uso, produce también chompas. En una hora de trabajo produce el trabajador 10 chompas. Y añade un valor de 40 bolivianos. Y ustedes me pueden preguntar, ¿pero de cómo sabemos que es 40 bolivianos? ¿No? ¿Por qué 40 bolivianos? ¿No? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 30? Entonces, esto es bien importante. 40 bolivianos porque el gasto de energía física e intelectual de una hora de trabajo se repone con bienes que valen 40 bolivianos. Por eso decimos que produce un valor de 40 bolivianos. Su gasto de energía física e intelectual se repone con bienes que valen 40 bolivianos. Y el trabajador trabaja 2 horas. Al trabajar 2 horas produce 20 chompas y añade un valor de 80 bolivianos. Trabajando 3 horas produce 30 chompas, añade un valor de 120 bolivianos. Trabajando 4 horas produce 40 chompas y añade un valor de 160 bolivianos. Y trabajando la quinta hora produce 50 chompas. Y en 5 horas de trabajo, en 5 horas de gasto de energía física e intelectual, ¿no?, ha gastado tanta energía física e intelectual que solo se puede reponer esa cantidad de energía con alimentos que valen, con una cantidad de alimentos por valor de 200 bolivianos. Aquí hacemos el corte en 5 horas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos el corte? Porque en 5 horas el trabajador ha producido un valor igual al de su fuerza de trabajo. El patrón, hemos visto, ¿no?, le ha dado, antes de empezar la producción, le ha dado 200 bolivianos, ¿no? Hemos visto aquí, fuerza de trabajo 200 bolivianos, le ha pagado eso. Y el trabajador, entonces, produciendo 5 horas, produciendo 50 chompas, ha añadido un valor de 200 bolivianos, equivalente a 200 bolivianos. Entonces, aquí hay un intercambio de equivalentes. En economía siempre va a ser equivalentes, ¿ya? Siempre vamos a estudiar intercambio de equivalentes. Después podemos estudiar intercambio de no equivalentes para ejemplificar, por ejemplo, un fenómeno económico. Pero la economía estudia siempre intercambio de equivalentes. El patrón le ha dado 200 bolivianos. El trabajador le devuelve otros 200 bolivianos. Aquí hay intercambio de equivalentes. Pero el patrón sabe muy bien que trabajando 5 horas, lo único que ha hecho el trabajador es devolverle sus 200 bolivianos. Pero el patrón sabe, y eso todo capitalista sabe, que invirtiendo 200 bolivianos espera más. Por eso invierte su dinero. Por eso produce mercancías, ¿no? Invierte, espera más de esos 200 bolivianos. Y como que produce el trabajador trabajando 8 horas, que es la jornada de trabajo, produce en 3 horas adicionales 30 chompas.
y añade un valor de 120 bolivianos. A eso se llama plusvalía absoluta. Plusvalía absoluta. Al tiempo en que trabaja el trabajador produciendo la ganancia del patrón. Aquí se produce la ganancia del patrón. Esto es hasta filosófico. Solo la fuerza de trabajo produce valor. Solo la fuerza de trabajo produce ganancias. Después vamos a ver que las máquinas ni las materias primas producen valor. Sirven para que los trabajadores puedan producir valor. Pero el único factor de producción que produce valor es la fuerza de trabajo. Por eso decimos que es la mercancía más importante. Bien, aquí hay otro tiempo de trabajo necesario. Yo siempre pregunto, ¿por qué se llama tiempo de trabajo necesario? ¿No? La jornada de trabajo lo dividimos en dos, ¿no? Hemos hecho un corte a las 5 horas. Esas primeras 5 horas se llama tiempo de trabajo necesario, ¿no? Y el restante, como ha dicho la señorita que ha intervenido, creo que es Jessica Irainme, ¿no? ¿De qué? Es el tiempo de trabajo adicional, ¿no? Omar nos ha explicado más integralmente, que lo vamos a ir viendo también. Entonces, el tiempo de trabajo adicional, ¿no? También se llama tiempo de trabajo no remunerado, no pagado. Y el tiempo de trabajo necesario también se llama tiempo de trabajo remunerado, pagado. Y bueno, la jornada lo hemos dividido en dos. En una primera jornada, cuando produce el valor de su fuerza de trabajo, cuando produce su salario. Después sigue trabajando, pero ya trabaja para el patrón. Como ha dicho una de las señoritas que intervino, es pues la inversión del capitalista. Por algo invierte, ¿no? Y el patrón sabe muy bien, invierte para ganar. No va a invertir para perder, tampoco para sacar el mismo valor que invierte, sino para ganar. Esa es la ley del capitalismo. Y la pregunta es, ¿por qué se llama tiempo de trabajo necesario? Ustedes me dirán, porque es el tiempo que necesita el trabajador para producir el valor de su fuerza de trabajo. En nuestro ejemplo son 5 horas, ¿no? Puede ser menos o puede ser más, y vamos a ver cómo para producir la plusvalía relativa va disminuyendo el tiempo de trabajo necesario. Entonces, reitero, ¿por qué se llama tiempo de trabajo necesario? Porque es el tiempo que necesita el trabajador para producir el valor de su fuerza de trabajo, ¿no? Menos que esto, imposible, ¿no? No se puede trabajar 4 horas. En ese caso, ni siquiera produjera su salario, ¿no? Sí, 5 horas, el límite, y después empieza la producción de la ganancia del patrón. Bueno, ya hemos visto el proceso productivo, productivo de producir 80 chompas, como al producir 80 chompas, el trabajador añade 40 bolivianos por hora. Y en esos 40 bolivianos por hora, en 8 horas añade 320 bolivianos. Más que los 200 bolivianos que le ha dado el patrón. Entonces, el patrón ya tiene, ¿qué tiene el patrón? El patrón no tiene dinero, no tiene valor. El patrón tiene el producto, las 80 chompas. A él no le interesan las chompas, le interesa el valor de las chompas. Entonces, el patrón, esas 80 chompas, como todo buen capitalista, calcula cuánto le ha costado producir esas 80 chompas. Dice, en concepto de materias primas, ¿no? De medios de producción, o sea,
¿Qué son los medios de producción? Materias primas y máquina. En concepto de materias primas y amortización de la máquina, el patrón ha invertido 880 bolivianos. Y esto es lo que sabe perfectamente el patrón, de que el valor añadido en 8 horas de trabajo es de 320 bolivianos. Es decir, ¿no? Tiene un valor de 120 y el patrón no calcula horas de trabajo adicional. Cuando estudiamos el salario vamos a ver que él piensa que paga de todas las horas, ¿no? Dice, ¿cuál es mi ganancia? ¿No? Valor del producto, 1.200 bolivianos. Inversión que yo hice, 1.080 bolivianos. Diferencia, 120 bolivianos. Ahí está la ganancia del patrón, 120 bolivianos. Eso es la plusvalía absoluta. Aunque el patrón diga que no, el patrón va a decir, mis máquinas han producido esto, mis materias primas han producido esto. Al trabajo le he pagado todo yo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Este es el fondo del fenómeno. ¿Listo? Y lo nuevo, capital constante, capital variable. Y como ha dicho Omar, ¿no? El capital constante es constante porque no cambia, ¿no? ¿Dónde no cambia? En el proceso productivo. Y el capital variable es variable. ¿Por qué? Porque varía. ¿Dónde? En el proceso productivo. Definimos aquí, ¿qué es capital constante? Capital constante es el dinero invertido en medios de producción. ¿Y qué son los medios de producción? Materias primas y maquinaria. Materias primas y maquinaria. ¿Y qué es el capital variable? Es el dinero invertido en fuerza de trabajo. ¿Por qué se llama capital constante? Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? El patrón antes de producir ha invertido 880 bolivianos. Después, cuando calcula el valor de su ganancia, sabe muy bien que los 880 bolivianos de medios de producción ha vuelto a reaparecer. Solamente reaparece, ¿no? Ese valor. ¿Dónde está ese valor? En las chompas. Pero la cantidad ha reaparecido en la misma dimensión, en la misma magnitud. Por eso se llama capital constante. Pero ¿qué pasa con el capital variable? El patrón invirtió 200 bolivianos. Pero este capital variable, con el trabajo del trabajador, ha hecho crecer a 320 bolivianos. Y aquí podemos calcular incluso rápido la ganancia del patrón. 320 menos 200, 120 bolivianos. ¿De dónde sale? Del capital variable, ¿Por qué? Porque antes del proceso productivo, el patrón invierte en fuerza de trabajo 200 bolivianos. Y el consumo, estos conceptos son bien importantes, jóvenes. El consumo de la fuerza de trabajo, que es el trabajo, produce más valor, 320 bolivianos. El consumo, el trabajo. No confundir fuerza de trabajo con trabajo. Trabajo es la actividad de la fuerza de trabajo, la acción de la fuerza de trabajo. El consumo de la fuerza de trabajo es el trabajo. Listo, así de facilito este tema hemos terminado. Y ¿qué pasó? Se ha vuelto de noche ya. La próxima semana avanzamos. ¿Qué vamos a avanzar? Nos falta todavía la cuota de plusvalía. Vamos a estudiar la cuota de plusvalía la próxima semana. O sea que, como han dicho ahora, investiguen y igualito se van a ganar puntos por participación investigando. Me han gustado las 3 intervenciones, porque han buscado, han investigado y han encontrado, y han expuesto. Y muy bien. Entonces, a ver, una pregunta que me van a responder, sí o sí.
Si no, no nos vamos. Si en 8 horas de trabajo se produce una plusvalía de 120 bolivianos, ¿cuánto de plusvalía se va a producir si trabaja 10 horas? Si la jornada de trabajo se alarga a 10 horas. Esa es una pregunta. La otra pregunta. Si el trabajador, en vez de trabajar 8 horas, trabaja únicamente 7 horas, ¿cuánto es la plusvalía absoluta? Voy a encender la luz. A ver, vayan pensando, planen. ¿Cómo es? No voy a llevar lista, les voy a anotar nomás lo que veo en la pantalla, ¿ya? Porque están las 13 personas en la pantalla. Cuando no aparece en la pantalla, sí tengo que llamar lista. ¿Cuántos, si trabajas 10 horas, ¿cuánto es la plusvalía absoluta? 140, no, 100. 150 me sale a mí, no sé si está bien, licenciado. Ana Castro y la primera señorita que dice, Lisbeth, Jessica. Muy bien. Ana 100. Castro. Pues, ninguno de los dos. Ah, Calculen otra vez. Es Ana, ¿no? Han cometido algún error, pero no es ni 150 ni cuánto, pero no es ninguno de los dos. Licenciado, ¿puede volver a repetir la pregunta? Creo que no he hecho Sí, bien. ¿cómo no? Eso me gusta del Lisbeth, estudiante, que Por pida favor. que se repite, porque claro, para eso estamos, ¿no? A ver, más clarito. El trabajador, trabajando 1 hora, produce 10 chompas. Al producir 10 chompas, con su trabajo añade un valor de 40 bolivianos. Trabajando 5 horas, produce 50 chompas y añade un valor de 200 bolivianos. 40 por 5, 200 bolivianos. Pero sigue trabajando porque no se le ha contratado para 5 horas, sino el contrato es por la jornada completa. Y la jornada se completa con 3 horas adicionales. Cada hora produce 10 chompas, añade 40 bolivianos. En la segunda hora adicional, produce 20 chompas y añade 80 bolivianos. En la tercera hora produce 30 chompas y añade un valor de 120. Esa es la plusvalía si trabaja 8 horas. Pero ¿cuánto sería si trabajase 10 horas? La plusvalía. 180, licenciado. 180 no es 180. Licen, 200. 200, justamente. 200. ¿Y cuánto sería si trabaja 7 horas?
A ver, los caballeros. Parece que aquí las damas son las que cranean más. Ya hemos dicho, ¿no? 8 horas, 120. 10 horas, 200. Si trabajas 7 horas, ¿cuánto es la plusvalía? Dicen 80. 80. Si trabaja 80 bolivianos. Muy bien, Daime. Muy bien. Corpa. Bien, entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Que la valorización del valor, lo que le interesa al patrón es el valor que contiene la mercancía, ¿no? No le interesa el dinero, ¿no? El dinero es un papel que no sirve para nada, ¿no? Bueno, es un decir entre comillas, ¿no? El dinero como papel no tiene valor, pero por tener el respaldo del Estado sirve para, como medio de circulación, como medio. Nosotros no vamos a comer ese papel, ¿no? Sino nos sirve para comprar otras mercancías que sí necesitamos. Entonces al patrón le necesita el valor que tiene la mercancía. Produce chompas por el valor de las chompas. Él se va a quedar con el valor. Una vez que lo venda las chompas, se va a quedar con el valor. Entonces, el proceso de valorización, el proceso de producción en el capitalismo es proceso de valorización. ¿Por qué? Porque ese proceso de producción está subordinado al proceso de valorización. Eso es uno. Dos, otra conclusión, de que la plusvalía, la ganancia del patrón, nace dentro de la jornada de trabajo. Eso tiene que ser bien establecido, ¿ya? No después de que cumple la jornada, trabaja unas horitas más para el patrón. No es así, sino que la plusvalía se produce dentro de la jornada, como hemos demostrado. ¿Por qué? Porque el trabajador produce su valor, su equivalente en 5 horas, pero la jornada es 8 horas. En esas 8 horas adicionales produce plusvalía. Pero si fuera solamente 7 horas, sigue produciendo plusvalía. 80 bolivianos de plusvalía, ¿no? 20 chompas que contienen 80 bolivianos de 80 bolivianos de gasto de energía física e intelectual del trabajador. Y si fuera únicamente 6 horas, sigue produciendo plusvalía. La plusvalía sería de 40 bolivianos, ¿no? Entonces, esa es la segunda conclusión, que la plusvalía se produce incluso dentro de la jornada de trabajo. Y la tercera conclusión, la plusvalía se produce, la plusvalía puede crecer. Estamos hablando de la plusvalía absoluta. Solamente puede crecer si se aumentan las horas de trabajo, ¿no? Si se aumentan las horas de trabajo, efectivamente el trabajador va a producir más plusvalía, va a gastar más energía física e intelectual, ¿no? Y ese gasto de energía física e intelectual requiere ser repuesto con una cantidad de bienes que vale tanto. ¿Entienden, no? Entonces, si trabajara como antes trabajaban 16 horas, la plusvalía es grande y el patrón feliz, ¿no? La lucha de clases de los trabajadores ha conquistado las 8 horas de trabajo. Pero también eso es nominal, ¿no? A ver, ustedes vayan a trabajar, los que tienen experiencia de trabajo van a saber que los patrones siempre les hacen quedar más tiempo, ¿no? Yo les he contado, ¿no? No sé si fue a ustedes. Yo estaba un día esperando en el banco para hacer un trámite y resulta que ya se hacen las 6 de la tarde, cierran las puertas. Entonces yo voy y protesto contra el jefe. Le digo, ustedes me han hecho esperar toda la tarde y ni siquiera me están atendiendo. Ya están cerrando el banco. Me dicen, no se preocupe, señor, nosotros le vamos a atender. Nosotros trabajamos hasta que se vaya el último cliente. Y justo, ¿no? Me atendieron, creo que después de 1 hora me atendieron, ya eran las 7. Pero yo he visto que habían otros clientes y se quedaron
No, cierran la puerta, pero siguen trabajando, ¿no? Y si, a ver, que proteste, al día siguiente, chao. Sigue habiendo la explotación, a pesar de que la ley dice 8 horas, la explotación continúa. Y eso pasa en todas partes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? La próxima clase ya saben, vamos a avanzar la cuota de plusvalía. La cuota de plusvalía mide el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Eso es, les va a gustar, muy bonito. Sobre la cuota de plusvalía. ¿Cómo se calcula el grado de explotación de la fuerza de trabajo? Que también se puede calcular. Después entramos a la plusvalía relativa, que es como la plusvalía absoluta, pero al revés, ¿no? Sigue produciendo valor, sigue, pero sin necesidad de aumentar horas de trabajo, ¿no? Eso vamos a ver con la plusvalía absoluta. Y la plusvalía extraordinaria que nos ha dicho Omar, por el momento lo vamos a dejar, ¿ya? No vamos a llevar la plusvalía extraordinaria porque en realidad es muy complejo, ¿no? Pero si ustedes me dicen que queremos llevar la plusvalía extraordinaria, lo voy a preparar. Pero es realmente compleja de entender la plusvalía, cómo se produce la plusvalía extraordinaria. Yo tengo una tesis de que el nivel de economía en el que estamos es sobre todo productor de plusvalía extraordinaria, ¿no? A ver, ustedes vean cualquier programa de Discovery o de Geographic Channel, presentan programas cómo se producen bienes, mercancías en las grandes empresas multinacionales. Por ejemplo, el otro día vi cómo producen las papitas fritas. No sé cómo se llaman las papitas fritas, mundialmente famosas. Es como la Coca-Cola, en todo el mundo hay esas papitas fritas. Todo automatizado. Ahí el trabajador, los pocos trabajadores, lo único que hacen es controlar que la máquina no falle. Todo, absolutamente todo automatizado. Ahí está la plusvalía extraordinaria. Muy bien, si no hubiera más preguntas, comentarios, ya he llamado lista, ya tengo aquí la lista de ustedes. Nos vamos a ver la próxima semana. La próxima semana, ya saben, cuando damos examen, nos prepararemos y saquen 95, 100. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes señoritas. Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Hasta Chao, luego, chao. licenciado. Chao, hasta luego. Hasta Chao. luego, Lice. Hasta luego.